para quien, para quien no la conozca, porque yo creo que de aquí algunas la conocemos, Lidia Fernández Montes es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, forma parte del grupo de investigación de alto rendimiento en feminismo y género en la Universidad Rey Juan Carlos y es colaboradora externa del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Es miembro de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. También es miembro forma parte del Fórum de Política Feminista, de la plataforma 7N contra las violencias machistas, y de la plataforma CBE, ¿no? La plataforma CEDAW Estambul Beijing, que es para hacer los informes sombras correspondientes a estos organismos internacionales, ¿no? Relativos a la realidad de las mujeres. Bueno, entonces, como ven, tiene un currículum tremendo, porque esto no se llama currículum, se llama currículum, pero aparte de lo que diga su currículum, sabe mucho y del tema con el que nos va. Bueno, si quieren poner, no sé si hará falta que pongan algo en el chat o lo que sea, ¿no? De los saludos o lo que quieran poner, ¿no? Pero si a lo largo de la charla que nos va a dar Lidia, que va a ser fantástica, estoy segura, se les van ocurriendo preguntas y tal, pues las van apuntando en el chat para que, ¿de acuerdo? Y como somos pocas, de todas maneras, hasta levantando la mano física nos vamos a ver, o levantando la manita de esto, pues interviene la que quiere y la que no pregunta por el chat, ¿de acuerdo? Pues damos paso a nuestra Lidia, que sabe muchísimo, para que nos hable. Digamos que la intención era, pues como hay unos cuantos aniversarios este año, fíjense que es el sexto año después de la movilización 7N, el quinto después de que se aprobara una proposición no de ley. Hola Ángela, una proposición no de ley en la Corte instando a un pacto de Estado contra la violencia de género, y el cuarto después que se aprobó un texto consensuado, y bueno, pues tenemos la impresión de que la cosa sigue un poquito mal, por lo menos no bajan, al menos las cifras de feminicidio y otras cuestiones, otros indicadores, pues no bajan demasiado, y a lo mejor parece que hay que darle un empujón. Entonces, pues Lidia nos va a comentar en estas cosas, pues qué estudios se han hecho sobre la evolución de la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y qué nos está haciendo falta para que esto mejore. Vale, pues sin más, damos paso a Lidia. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y en primer lugar, yo quería disculpar a Yulaika, que es la compañera que inicialmente estaba anunciada, que por motivos de salud no puede estar. Ella es la presidenta del Fórum de Política Feminista y, y bueno, pues en nombre del Fórum agradecer la invitación y ya os digo que disculpar a nuestra presidenta. Un poco como he planteado la presentación, bueno, contar un poquito de cómo se planteó el, el pacto de Estado, cuáles han sido las partes positivas del pacto, que las hay por supuesto, y ya luego iremos comentando, qué cosas queda todavía por cubrir del pacto de Estado, ¿no? Cosas que estaban incluidas y que 4 años después pues todavía no han visto la luz. Y algunas cosas también que el pacto se dejó por el camino. Bueno, ahí os ponía, quería empezar recordando una cuestión que nos enseñó Simone de Beauvoir, que era lo de una mujer no nace, se hace. Y, y cómo nos hemos hecho las mujeres en esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Pues la violencia de género la violencia de género ha sido un mecanismo de subordinación para todas nosotras, ¿no? Impedir que nos construyésemos como sujetos empoderados y que lo fuesen
que quedásemos relegadas a ser esos sujetos subalternos de los hombres, ¿no? También quería destacar que Naciones Unidas dice que la violencia de género es la violación de los derechos humanos más extendida y sistemática del mundo y que en nuestro país en concreto, desde que tenemos datos, pues han sido asesinadas 1.118 mujeres. Ayer, bueno, esta noche hemos conocido el último caso con la mujer de Torrevieja que había sido descuartizada a manos de su marido. Pero eh, siempre lo recordamos, los asesinatos son la punta del iceberg. Desde que se tienen datos también más de 1.700.000 denuncias por violencia de género constan en los registros de la policía, o sea que efectivamente es una violación de los derechos humanos mucho más extendida de lo que en principio pudiera parecer. La macroencuesta que este año se dio a conocer, la macroencuesta del 2019, aunque se presentó el pasado curso político, pues lo que nos dice es que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida y que el 71,2% de esas mujeres que han sufrido violencia tenía entre 16 y 24 años. O sea que es muy importante este dato, que luego lo podemos hilar también con el reciente estudio que ha hecho el centro Reina Sofía sobre el barómetro de juventud y género, que nos dice que entre los varones jóvenes se está perdiendo esta idea de que la violencia de género existe. ¿Qué ocurrió? Bueno, tenemos estos datos. ¿Por qué sale este pacto de Estado? Bueno, pues lo decía Ana, ha habido distintos hitos a lo largo de los últimos años. Se cumplen ahora 6 años desde que salimos a la calle reclamando que las violencias machistas fuesen cuestión de Estado, que esto no es exactamente igual que un pacto de Estado, pero y lo que veíamos era que aunque teníamos la ley 1/2004, que en su momento fue una ley pionera y había leyes autonómicas que habían surgido en torno a ella, bueno, pues que era una respuesta que no estaba dando una respuesta completa, ¿no? a la violencia que sufríamos las mujeres y que fuera del ámbito de esta ley pues quedaban muchas violencias, las violaciones, las mutilaciones, la violencia que no se da en el marco de la pareja o expareja y que por lo tanto necesitaba de determinadas reformas. Fue nuestra movilización, fue una PNL de carácter unitario que acordó que se iba a hacer este pacto de Estado en el año 2016 y en febrero del 17 pues se iniciaron los trabajos en la comisión que en el 28 de septiembre del 2017 alumbraron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con una sola abstención, la abstención del grupo de Unidas Podemos. Por lo demás, hasta aquel momento había un consenso en que la violencia tenía que ser erradicada. Luego ya veremos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y en este pacto tenía las 10 medidas que aquí os relato. Pues los 10 ejes, medidas de sensibilización y prevención, la mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia, la protección de menores, la formación, la mejora de los datos estadísticos, recomendaciones que se hacían a comunidades, entidades locales y otras instituciones, lo que en aquel momento se dio en llamar, que luego lo mencionaré, otras formas de violencia contra la mujer, y ahí entraba la trata, la violencia sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos, el compromiso económico y el seguimiento del pacto de Estado. En ese momento, nosotras como movimiento feminista ya dijimos que era un pacto de mínimos, porque la forma en la que este pacto se gestó era la siguiente. Para que una medida pudiese estar contenida en él, tenía que contar con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
En el momento que uno solo de los grupos dijera que esa medida no, aunque todos los demás estuviesen de acuerdo, esa medida ya no, no se incluía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué hizo? Bueno, que todas las medidas que están contenidas en él tienen el acuerdo y el apoyo de los grupos parlamentarios que lo apoyaron, pero fuera por el camino se quedaron muchas medidas. Yo siempre digo que a mí me parece muy recomendable que cojamos eh, eh, los debates que se dieron en la comisión, porque pasaron por su seno más de tanto del Senado como del Congreso, más de 100 expertos y expertas, y a mí esa parte me parece mucho más interesante que lo que luego finalmente pudimos encontrar en el pacto. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo tenemos. Se aprueba el pacto, pero el pacto se guarda en un cajón. Yo recuerdo que en aquel entonces estaba gobernando el Partido Popular. El pacto se guarda en un cajón y hasta que no viene la moción de censura y, y ve la luz un gobierno de distinto color, no se aprueba el Real Decreto de desarrollo del Pacto de Estado, ¿de acuerdo? O sea que hasta agosto del año 2018 el pacto estuvo guardadito en un cajón, no vaya a ser que alguien se enterase de que había todas estas medidas por desarrollar desde las distintas instituciones. ¿Cuáles son algunos de los principales hitos del pacto? ¿Qué son de las cosas que el pacto ha hecho y ha hecho bien? Bueno, para nosotras, la primera y principal, la modificación del título habilitante de la condición de víctima. ¿Y esto qué significa? Significaba que pudieras acceder a todos los derechos sin necesidad de interponer una denuncia. ¿Por qué es importante que no se supeditase necesariamente los derechos a la interposición de esta denuncia? Pues porque el 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, porque hay una completa desafección de las mujeres con el sistema de protección a las víctimas. Con esta modificación del título habilitante, pues eh, se puede acceder a la condición de víctima pues a través de sentencias, de orden de protección, de atestados de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hayan intervenido en cualquier actuación, pero también con informes médicos o psicológicos, que ya sabéis la importancia que tiene la sanidad en este sentido, informes de los servicios públicos como los servicios sociales o de servicios de acogida. Esto que ya os digo, en mi opinión, es el gran logro que tiene, uno de los grandes logros que tiene este pacto. Bueno, eh, tiene una ejecución muy desigual en función de la comunidad autónoma de la que estemos hablando y del color que en esta haya. También ha sido muy importante la puesta en marcha de las unidades de apoyo en el ámbito local. Unidades de apoyo que se basan en tres principios: el de atención permanente, actuación urgente y especialización, siempre con equipos multidisciplinares. Y esto, eh, bueno, pues lo que asegura es el acceso a una protección social integral hasta que se interpone esa denuncia. O sea, no vamos a decir las denuncias son malas, pero lo que decimos es las mujeres tienen que tener un proceso de acompañamiento hasta que se ven con la suficiente fuerza como para poder interponer esta denuncia. Y estos equipos en el ámbito local, que recordamos que es la administración más cercana, pues van a ser fundamentales. Otro de las grandes cosas, la modificación de la ley de bases de régimen local. Recordáis que con el gobierno Rajoy dijeron que aquí había muchas duplicidades, que aquí había mucho gasto innecesario y eh, se quitaron las competencias en el ámbito de la igualdad a los ayuntamientos. Se le devuelven estas competencias, se le devuelve a los ayuntamientos y, bueno, pues es la constatación del fracaso de lo que ya nosotras como feministas habíamos estado
denunciando, pero lo que decimos es que debe de llevar un presupuesto suficiente, porque si tú me dotas de competencias, pero no las financias, pues mal vamos. Otro de los grandes hitos del pacto, el reconocimiento de las víctimas por interpósita persona, algo que hoy en día tenemos como muy interiorizado en nuestro vocabulario, que es esto de la violencia vicaria, ¿no? Eh, Son las madres de las niñas y niños asesinados por sus padres como consecuencia de esta violencia. Y luego también, bueno, pues el pacto hablaba de trabajar la sensibilización y la prevención. Ya sabéis que cuando tenemos que activar todo el resto de medidas es porque hemos llegado tarde como sociedad a, a, a- a garantizar esta sociedad igualitaria en la que las mujeres tengamos derecho a una vida libre de violencias. También se han introducido garantías procesales de forma y manera que anteriormente eh, una mujer tenía que contar con procurador o procuradora y abogado o abogada. Con el pacto de Estado, la persona que ejerce de abogada puede participar desde el inicio del procedimiento, lo que va a hacer acortar los plazos en los procedimientos judiciales. Y se crean las unidades de valoración forense, que tienen a forenses, que tienen a psicólogos y psicólogas y trabajadores sociales. ¿Para qué? Para que asistan a los jueces y juezas en la valoración del riesgo de las mujeres víctimas. En una violencia eh, en una violencia muy obvia, pues no es ahí donde juegan ese papel. Si tú llegas con un moratón, evidentemente es que alguien te ha dado un puñetazo. Pero estamos hablando de un trabajo muy importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia psicológica, con la violencia económica. O sea, ese otro tipo de violencias que también sufrimos las mujeres y que se encuentran por debajo de esa punta del iceberg de la que hemos estado hablando, ¿no? Van a ser, como os pongo ahí, el sustento probatorio a delitos que son más invisibles. Se mejoran las ayudas económicas y a pesar de todo, bueno, ahí os decía, ¿no? Cuando se aprueba el pacto de Estado, las ayudas económicas apenas cubrían al 0,5% de las denunciantes. Se van a hacer compatibles con otras ayudas y además van a estar exentas de tributación. Aquí en este sentido lo que sí tengo que decir es que siguen siendo escasas. No sé si porque las mujeres no conocen que tienen este derecho y no lo reclaman, porque las administraciones no lo dan a conocer, porque los requisitos son muy elevados. Lo cierto y verdad es que si nosotras entramos en el portal estadístico y miramos a ver cuántas mujeres se han beneficiado de las ayudas económicas al amparo del artículo 27 de la ley, siguen siendo cifras realmente muy, muy, muy escasas. El pacto hablaba de establecer consecuencias para los quebrantamientos. ¿Por qué? ¿Porque no estuvieran ya antes? No, es un recordatorio, porque llevaban ahí las consecuencias desde el año 2015, pero no estaba interiorizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y esto hacía que hubiese impunidad de los agresores por falta de diligencia en la investigación. Así que, bueno, esto luego voy a recuperarlo más tarde porque es de las cosas positivas, pero vamos a ver luego qué pasa con cómo se está ejecutando. Se introduce la modificación de la recogida de datos estadísticos. Como veis, es
no sé si habéis seguido últimamente eh, las informaciones en relación a este tema. El Consejo General del Poder Judicial ya lo modificó y en el portal estadístico de la violencia de género también se está modificando y se está valorando el cómo introducir nuevos tipos de feminicidios, ¿no? Más allá de ese, del que reconoce hasta el momento la Ley 1/2004, que es el que se da en el marco de la pareja o expareja. Ahí cabe recordar, siempre pongo el ejemplo, pero ¿recordáis las dos chicas eh, que fueron en Cuenca, que una chica se separa, la amiga la acompaña a recoger sus cosas? Bueno, solo una de ellas es contabilizada como víctima de la violencia machista, ¿no? Bueno, pues esas son cosas que hay que modificar. Y por último, entre las partes así positivas, que luego también voy a hablar, ahora inmediatamente después también voy a retomar este tema, está la cuantía presupuestaria, ¿no? Se dota al Pacto de Estado de 1.000 millones de euros en 5 años, 200 millones de euros cada año con esta distribución. 20 millones para los entes locales, 80 para la Administración Central y 100 para las comunidades autónomas. Y nosotras, ¿qué decíamos? Bueno, pues ya solo por esto merece la pena, porque es lo que, bueno, va a dar viabilidad al Pacto de Estado. Y a veces a mí me gusta decir que, bueno, aunque fuimos críticas con este pacto, que pensábamos que tenía que ser más ambicioso, pues ahora voy a entrar en la parte en la que reclamamos que se tiene que ejecutar precisamente por eso, porque era un pacto de mínimos, porque si a los mínimos no llegamos, mal dadas vamos. Retomo aquí, en los presupuestos. Perdonad, ¿cómo se ha ejecutado? Bueno, pues en el compromiso económico, en esos 1.000 millones de euros, 200 millones de euros anuales, os voy a poner un ejemplo. Los 200 los 100 millones que corresponden a las comunidades correspondientes a este año, al año 2021, se acordaron en un Consejo de Ministros y Ministras en el mes de junio. El Consejo de Ministros lo aprueba en junio y se acuerda que luego se tiene que llevar a la siguiente conferencia sectorial. Como veis, bueno, pues no es que sea tarde, es que es muy, muy tarde. Si tú en el mes de junio, que ya cuando quieres hacerlo es julio o agosto, es cuando libras los fondos para las comunidades autónomas, difícilmente se van a poder trabajar. Pero, pero bueno, no solo tenemos ese problema, tenemos múltiples obstáculos administrativos, porque la técnica presupuestaria es una técnica eh, pues que está hecha contra las personas, básicamente, podríamos decir. Pero además introduce cuestiones que no estaban en el Pacto de Estado. Cuando se ha desarrollado, pues por ejemplo, no se permite la programación plurianual, que esto no lo decía en ningún sitio el Pacto de Estado, ni tampoco permite que, que se vaya a gasto estructural. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que realmente no está yendo a políticas transformadoras, que en muchas ocasiones pintar la fachada de una piscina y ponerle el logo del Pacto de Estado es una acción que se entiende como una acción de sensibilización. Y yo lo siento, pero eso no es sensibilizador. Luego además tenemos algo que hemos denunciado en muchas ocasiones, ¿no? Que es la mala distribución que hay de esos 200 millones de euros. Si estamos de acuerdo con que la administración más cercana son los ayuntamientos, pues no tiene sentido que de los 220 vayan a ser repartidos entre
los municipios y entes locales del conjunto del Estado. Carece de todo sentido. Y luego, bueno, pues hay que ver también, al final de estos 5 años, ¿vamos a haber gastado los 1.000 millones de euros? Pues parece, de momento parece que no, ¿vale? Lo que estamos viendo por parte de ayuntamientos es que han cerrado el año sin ejecutar el dinero que tenían y las comunidades autónomas, hay algunas como la mía, que es la Comunidad de Madrid, que tampoco los está ejecutando. Como dato, os diré que este año, 4 años después de que estuviera puesto en marcha el Pacto de Estado, se anunció que se iba a controlar la ejecución, desde el Ministerio se anunció que se iba a controlar la ejecución de los fondos, ¿vale? Entonces, y lo anuncian en el cuarto año. Así que lo primero y principal, que era el compromiso económico, pues ya vemos en qué está quedando. Me gustaría, bueno, como ayuntamientos justifican con un retraso de un año, comunidades con un retraso de 2 años, tardaremos, tardaremos en saber cuánto es el dinero que realmente se ha ejecutado. Pero dinero que no se ejecuta, dinero que se va a pagar la deuda del Estado. Así que, pues bueno, a costa de la lucha contra la violencia se está pagando deuda del Estado. ¿Qué ha pasado en el ámbito de la prevención y sensibilización? Que os acordáis que ponía ahí el tema del plan. Bueno, pues no ha habido avances significativos en las medidas que se refieren a las normativas del ámbito educativo. Salen de vez en cuando eh, noticias, ministros y ministras nos dicen que por supuesto la igualdad va a estar en el centro de todas las políticas educativas. De momento el currículo no ha sido modificado. No está incluida la prevención de la violencia ni la educación afectivo-sexual. Tampoco se ha incorporado a los libros de texto o a los materiales didácticos la historia del origen, el desarrollo o los logros del movimiento feminista, ni ningún otro contenido que sea referente a visibilizar a las mujeres en todas las áreas de aprendizaje, como la historia o los avances científicos. Y en concreto, en lo que se refiere al Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, se hablaba de presentar informes anuales. Bueno, pues desde luego en la página de la delegación no tenemos colgada esa información. No se han hecho las evaluaciones comprometidas o, como mucho, como mínimo, no están disponibles ni accesibles. En relación a la mejora de la respuesta institucional, cabe señalar que una de las grandes ausentes en el pacto fue la violencia institucional, especialmente cruenta desde la Administración de Justicia. Y quiero destacar algunos nombres que ya conocíamos antes, como es el caso de Ángela González Carreño, pero de otros que hemos ido conociendo también durante el tiempo en el que estaba vigente este pacto, ¿no? Juana Rivas, María Salmerón, Irune Costumero, Sara Bebé. Bueno, una violencia que sin duda debe ser recogida y abordada desde las instituciones. Pero es que además falta por ser llevadas a cabo múltiples modificaciones normativas que se habían anunciado en el seno del Pacto de Estado, como por ejemplo considerar reincidencia cuando el mismo hombre cometiera distintos delitos contra la misma mujer, no es reincidente. La reeducación en los casos de violencia o delitos contra la libertad sexual, el establecer una circunstancia específica en los delitos de acoso sexual, tampoco, la modificación del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se enjuicie en un mismo órgano judicial todos los procesos relativos a la misma víctima, que no tenga que estar
pendientes de los procedimientos en distintos juzgados. Esto tampoco, tampoco se ha cumplido, o la introducción de un listado no cerrado de criterios de referencia de la situación de la situación objeto de riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección. Por no hablar, pues que todavía no hemos ratificado el convenio 190 de la OIT relativo a la violencia y el acoso en el trabajo, o, o que, bueno, pues ahí os lo pongo, lo que os hablaba antes, el desigual acceso al título habilitante, o que se siga perdiendo la oportunidad de tener en la sanidad a una gran aliada estableciendo la obligatoriedad de hacer el test de cribado universal, ¿no? En relación al perfeccionamiento de la asistencia, bueno, evitar la victimización secundaria en los delitos de violencia de género debiera ser y es un deber institucional. Y está implícito en muchas, es una cuestión que está implícita en muchas de las medidas del Pacto de Estado, pero precisamente por eso volvemos a hacer denuncias de incumplimientos que hay en este pacto, como por ejemplo impedir la confrontación en un mismo espacio físico de la víctima y del agresor, ¿no? Solamente en Asturias y con cargo a los fondos del Pacto de Estado se han habilitado instalaciones amigables en los juzgados para atender a los niños y niñas víctimas de violencia, lo que se conoce como cámaras GESEL. Y tampoco se ha dotado de mayores recursos a los equipos psicosociales. Más cuestiones que se tenían que haber abordado y que no se han hecho, pues no se ha reformado la ley de enjuiciamiento criminal para imponer a los órganos judiciales la comunicación de remitir las denuncias por comparecencias ante el juzgado y los partes de lesiones a los cuerpos y fuerzas de seguridad competentes territorialmente para su anotación en el sistema Biogen, que hablamos mucho del sistema Biogen. El sistema Biogen tiene que ser ampliamente mejorado y todavía, todavía no se ha hecho. O, como tampoco se ha hecho, la equiparación del quebrantamiento de una medida cautelar al delito de quebrantamiento de condena. En relación a la asistencia y protección a menores, que recordáis era otro de los ejes, bueno, se ha hablado y se ha hablado mucho y además se ha decretado y se ha planteado como norma, ¿no? Que el síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales. Sin embargo, cuando han pasado varios años de la aprobación de este pacto de Estado, se sigue vinculando de manera forzosa a los niños y niñas con sus maltratadores y o abusadores sexuales, y se producen arrancamientos brutales de sus madres cuando solo tratan de protegerlos. Hoy nos enterábamos de que María Sevilla ha recibido ya la orden para ingresar en prisión, ¿no? Todas recordamos la campaña que se orquestó en torno a Infancia Libre, que lo que son madres que intentan proteger a sus hijos e hijas. Hablamos del SAP, del falso SAP, y decimos que no se puede utilizar, pero sin embargo se está instalando en todos los juzgados, promovido por lobbies misóginos, la figura del coordinador parental, que a fin de cuentas es la reinvención que ha hecho el patriarcado del falso SAP. También la medida 210 del pacto exige promover puntos de encuentro familiar que sean exclusivos y que estén especializados.
en la atención a los casos de violencia de género. Y en su defecto, en caso de no tener estos puntos de encuentro familiar exclusivos y especializados, elaborar protocolos específicos. Bueno, pues ni se han creado los puntos específicos ni se han creado los protocolos. Y como señalábamos antes, es muy urgente y muy necesaria una reforma de los equipos psicosociales en los juzgados de familia y, y de menores, ¿de acuerdo? Con formación especializada, estable y evaluable, para que estén preparados para detectar la violencia de género y proteger a las víctimas. Relacionado con la formación, bueno, pues tenemos que decir que las formaciones que se han ido poniendo en marcha hasta la fecha son formaciones muy deficientes, en tanto que no permiten la prevención y la identificación inmediata en los diferentes sectores eh, referidos. Y además creemos que eh, hay un sector al que se está olvidando en toda esta formación. Bueno, están los equipos psicosociales, los operadores jurídicos, la administración de justicia, pero también hay que dar mucha formación a quienes diseñan las políticas públicas, porque parece que son un agente externo y precisamente están en el meollo puro, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se tiene que dar formación a estas personas para que las políticas que se diseñen al final no sean choques de trenes, ¿no? Y que tengan criterios de calidad. Eh, eh, Porque, bueno, ya sabéis que eh, eh, pues están proliferando los cursos de formación que son, hablábamos del CCC este que se hacía antes, ¿no? Pues ahora está siendo así. Y en relación al eje que hablaba de otras formas de violencia, y fijaos, hablaban de la violencia sexual como si la violencia sexual no estuviese en el corazón mismo de la violencia patriarcal, ¿no? Otras formas de violencia parece que es como que son, que son como una violencia secundaria. Y bueno, a pesar de que buena parte de la acción del ministerio se ha centrado en la violencia sexual, lo cierto y verdad es que a día de hoy no tenemos todavía una ley contra las violencias sexuales, que la ley de trata, ley contra la trata, lleva camino de convertirse en la eterna asignatura pendiente, y que aunque el pacto incluía el generar un mayor conocimiento sobre la violencia que sufren las mujeres en prostitución, pues no se ha avanzado en este sentido, siendo a día de hoy una completa, una completa desconocida, ¿no? Y llegamos a qué ha ocurrido con el seguimiento del Pacto de Estado. Cuando, cuando se aprobó la ley integral, se dijo que las organizaciones feministas habían sido colegisladoras, y con ese planteamiento también nosotras reclamamos participar en el planeamiento, en el seguimiento y en la evaluación de todas las medidas. ¿Cómo? Pues al estilo de lo que tienen otros organismos internacionales, como es el Convenio de Estambul o la CEDAW, ¿no? Que nos permite, como antes decía Ana, presentar informes sombra. Bueno, pues el seguimiento del pacto quedó enmarcado en eh, una comisión parlamentaria que se reunió por primera vez el 13 de febrero del 2020, que debería haber aprobado un informe anual, y que todavía estamos esperando a que aprueben el primer informe. Así os lo digo. Entonces no hay un seguimiento cierto y claro, y tampoco las organizaciones tenemos ese altavoz que debiéramos tener en el seguimiento del mismo. Finalmente, y para concluir, bueno, hubo cuestiones que ni siquiera se abordaron en el pacto y que creo que son necesarias. Pues ahí está lo que hablábamos de la prostitución. Se habla de campañas de información,
Luego, con posterioridad, se ha visto el ampliar, eh, bueno, este es uno de los debates que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Y sin embargo en el pacto no, no se incluía. Tampoco, tampoco se incluyó, aunque sí lo reclamaron muchas de las personas que intervinieron expertas, la derogación del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal. Así dicho, no nos sonará igual mucho, pero es la dispensa de la obligación de declarar, ¿vale? Y, y es fundamental derogar este artículo porque cuando se aprobó el pacto se habían interpuesto más de 1 millón de denuncias, de las que solamente 452.000 habían llegado a sentencia. Y no llegan en muchos casos a sentencia precisamente porque el juez o la jueza, pero en muchas ocasiones el juez, recuerda a las mujeres que tienen el derecho a no declarar contra su agresor, que es una figura, eh, la de este artículo es una figura que no es de este siglo, que no está planteado para este tipo de delitos y que desde luego lo único que tienen es un efecto disuasorio. Tampoco, tampoco se incluyó dentro del pacto la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo machista con las víctimas de otros tipos de terrorismo. Y María Daza nos dice en un estudio que la indemnización que se da a las mujeres víctimas es de media 10 veces inferior. Es de media porque puede ser 6 o 16. Y sin embargo, no es algo tan loco, porque el Pacto Valenciano sí que las equiparaba. En definitiva, yo creo que, bueno, pues que todas y todos somos responsables del éxito del Pacto de Estado y que las mujeres nos merecemos una vida libre de violencia. Dar el último empujón para que este pacto se cumpla plenamente, eh, nos corresponde a nosotras, pero corresponde también a todas aquellas formaciones políticas que firmaron el Pacto de Estado, algunas de las cuales hoy eh, parece que se quieren desdecir de lo firmado, pues porque tenemos ahí a Vox, que ha conseguido romper, romper el consenso político en torno a esta cuestión, ¿no? Y, y ya está. Yo aquí os dejo este análisis y si queréis, pues abrimos un turno de palabras. Oye, muchísimas gracias, Lidia. Ha estado muy interesante. Compas, les recuerdo, o sea, hay algunas propuestas que salen aquí que como somos poquitas, no hace falta que les conteste Lidia leyendo lo que está en el chat, sino que pueden pedir la palabra, como somos muy poquitas, es fácil pedir la palabra, poner la manita o lo que sea, y pedir la palabra y decir lo mismo que han escrito, si quieren. Si no, si prefieren no hablar, ya leo yo lo que han puesto, pero vayan pidiendo palabras, por favor. Pues Ángela tiene Ángela y sí, después Encina. Uh -huh. vale. Bueno, por seguir un poco la invitación a motivarnos a interaccionar un poco más físicamente, más que sea a través del sonido, ¿no? Gracias, Lidia, y sobre todo por hacer el esfuerzo de cubrir la ausencia de Yuleika, que sentimos mucho que esté en esa circunstancia y que deseamos que se mejore muy prontito, ¿vale? Sí. Ha estado, bueno, a mí me ha parecido completa tu presentación, ha sido una trayectoria de saber de dónde arrancamos, qué ha ocurrido y qué queda por hacer prácticamente, ¿no? En ese sentido, yo, el chat que aportaba hace un momentito era pues cuando hablabas de que los dineros que no se gastan se tienen que rescatar con la deuda estatal, pues no sé si sería conveniente recordarles que tienen una deuda con Ángela Carreño y que justamente sería una buena manera de usar ese dinero que tiene como origen cubrir ese concepto, ¿no? Y luego con respecto a la atención de los menores, que todavía
digamos, sigue bastante deficitaria, ¿no? En cubrir esas necesidades después de convertirse en huérfanos y huérfanas y en herederos y herederas. Aquí en Tenerife la asociación Guasi no está sola, o Guasi somos todas, ha tenido una iniciativa que hemos canalizado a través de la asociación Mercedes Machado y que va teniendo su pequeño avance en el ayuntamiento. Porque ella todo el tiempo estaba buscando la fórmula, digamos, de que la infancia heredera de algunas propiedades, como son las casas, estuvieran exentas de los pagos fiscales que conlleva, ¿no? Y eso no se hace ninguna excepción ni nada de nada. Lo tienen que pagar, que normalmente son las personas que terminan adoptando a esos pequeños, ¿no? Y casualmente, con una formación que se hizo en el Ayuntamiento de La Laguna, pues se puso un poco eso a colación y se dio a conocer. Y una persona en concreto muy sensibilizada y que le entró más conciencia que a otra del ámbito tributario de La Laguna, se puso en contacto con ella y con nosotras para ver de qué manera podíamos presentar esa solicitud y gestionarlo administrativa y burocráticamente, ¿no? Desde la premisa tributaria. Y bueno, decirles que se han dado pasitos, se han conseguido algunas excepciones de pago, pero todavía faltan otras que se siguen trabajando y proponiendo. Entonces, bueno, como un punto de optimismo de que aunque a nivel estatal no esté reflejado ni nada, si tenemos la posibilidad de arrancar con una motivación de alguien y la cobertura de pequeñas asociaciones como nosotras o una red que podamos configurar, intentar darle una forma más sustanciosa a este tipo de propuestas, ¿no? Y compartirlo, la alegría y las posibilidades de que se puede hacer, ¿no? Y darte las gracias otra vez por cubrirnos. Nada, a ti ya ves, y sobre todo mm, creo que este tipo de encuentros también nos sirven para poner en común qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos, pues eso, cómo podemos apoyar para que el pacto realmente se materialice, ¿no? Así es. A Mm. mí recién, vamos, aprobado o, digamos, emitido por noticia la aprobación del pacto, fueron muchos los medios de comunicación que nos llamaron para saber opiniones y tal. Y se sorprendía de que a la vez que estábamos satisfechas de ese logro, tuviéramos la desconfianza de que eso se pudiera llegar a hacer. O sea, sí, pacto, sí, conseguimos un objetivo, además importante, todo el movimiento feminista y demás, pero ojo, porque para empezar no tenía ni ficha técnica, digo, económica. Luego, la disposición a querer hacerlo con las voluntades políticas que conocemos también se ponían en entredicho. Mm. Entonces, nos criticaban de ser un poco escépticas y pesimistas y como que no dábamos cancha. Este tipo de charlas son buenas volverlas a reproducir y sacarlas en YouTube, justo para que se vea, ¿no? Que esa desconfianza inicial tenía Tenía su base. argumentos sólidos, porque 6 años después, todavía el eje central, que es la administración pública y central y del Estado, no ha cumplido con su parte, que eran 3 tareas. 3. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que, bueno, aportar todo esto nos anima a seguir un poco en el cotarro, pero ver si de todas estas conclusiones se puede arrancar alguna cosita, ya que va a venir el 25, y mostrar nuestra manifestación de queja en torno a esos conceptos concretos, llanos y cortitos, ¿no? Mensajitos así. Podría ser también otra cosa para poderle dar más sentido a charlas como estas, ¿no? Mira, Lidia, ¿qué te parece? ¿Vas comentando las intervenciones de cada compañera o prefieres que oír varias y después hacer tú un comentario? Venga, Venga, varias. bueno, gracias Ángela. Entonces le pasamos al comentario de Marta Cárdava que nos explique lo que ella desee, ¿vale? Y después intervienes tú. Ay, no, perdón, estaba Encina primero. Perdona, Marta. Estaba Encina primero. Le damos paso a Encina que haga su comentario, después tú dices algo, después Marta y No, después Encina y Marta y luego hacemos luego varias tú, seguidas. perfecto, perfecto. Venga, Encina, comenta tú, mi niña.
Vale, gracias. No pasaba nada porque hablase Marta, que también puedo esperar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Lidia, por tu exposición, porque mira, coincide precisamente que hemos tenido desde las plataformas contra la violencia machista de León, que somos 3, hemos tenido hoy una reunión con el presidente de la Diputación, porque precisamente estábamos recabando información sobre cómo se están utilizando los fondos del Pacto de Estado, puesto que es dinero público y porque tienen un fin muy concreto, que es trabajar, ir en contra de, o sea, evitar o avanzar en lo que es la violencia contra las mujeres. Bueno, ha sido muy ilustrativo, pero un poco viene a lo que tú has estado contando, él más bien por omisión, porque tampoco ha podido, se echar la pelota a unos a otros, que si no hay personal, que si no hay técnicas suficientes y tal, pero es cierto que si desde el gobierno de la nación no hay ningún seguimiento, lógicamente esto es como un efecto dominó. No lo va a hacer la Diputación, no lo van a hacer las comunidades, no lo van a hacer los ayuntamientos. Lo que sí hemos podido comprobar es que el gasto del presupuesto que llega a los ayuntamientos es efímero. Se gasta en mascarillas, en servilletas, en etiquetas para botellas de vino, algún mural que nos coloca a las mujeres mirando a las nubes, en fin, todo un despropósito de la utilización del dinero público que nosotras sí que estamos haciendo un poco. Claro, no se puede hacer un seguimiento porque no nos dan información, eso es lo primero, lo que decía Ángela, ¿no? Pero sí que tenemos previsto denunciarlo este 25 de noviembre y estábamos recabando toda esta información porque en las ruedas de prensa y en los manifiestos sí que lo vamos a poner clarísimamente como una denuncia de la tomadura de pelo, es decir, consideramos que es necesario el pacto, así lo valoramos desde un principio, así lo seguimos pensando que es necesario ese pacto, pero lo cierto es que si no se aplica no sirve de nada. Lo mismo que pasó con la ley integral del 2004, lo que pasará con esta reforma que quieren hacer de ese 2004, de esa ley. Entonces, realmente todas las propuestas que le lanzamos al presidente, la posibilidad de hacer mancomunidades de ayuntamientos para gastar estos dineros, crear equipo de expertas feministas, es decir, con una perspectiva feminista a la hora de abordar los diseños de acciones que tengan una planificación, que sean capaces de evaluar y de ver el impacto que ha tenido esa acción en la población rural. En fin, bueno, todo esto que no nos ha hecho nada. Entonces, sí que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ángela. Ángela es más optimista, yo no soy nada. Y a las pruebas de lo que está pasando en León y en mi comunidad, pues es que nos remitimos a eso. O sea, es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Marta. Marta, pon el sonido. Ahora, bueno, que me ha encantado lo clarísimo que ha estado la exposición y también las cosas que habéis contado las compañeras. Bueno, yo contar que lo he puesto en el chat. Este verano sabéis que el plan este de medidas urgentes por el repunte que había habido de... Marta, solamente te vemos las ideas. Tienes que mover la cámara. Es que no me veo ni yo. Eso da igual, que es que no me veo ni yo. Por lo menos para verte un poquito el alma a través de los ojos. Es que no me veo ni yo. Ahora, bueno. Bueno, es que esto que os contaba, que dentro de las medidas estas urgentes que se aprobaron este verano, había medidas para interior y para sanidad. Por ejemplo, no había ninguna para educación y para sanidad, dos de las que había, pues en realidad son medidas que no solo que estuvieran dentro del Pacto de Estado ya, sino que, bueno, que son medidas ya hasta antiguas de los propios protocolos sanitarios, que es la implantación progresiva de una medida de cribado. Eso se viene haciendo ya en algunas comunidades autónomas, como en Valencia, en La Rioja, en Galicia. Y bueno, lo que digamos que es una herramienta que es interesante y es útil, desde luego. Y os contaba aquí que aparte y que eso hasta ahora dependía de los protocolos de cada comunidad autónoma.
Entonces, lo que vamos a hacer es que ya en la próxima comisión de violencia de la Comisión de Violencia del Interterritorial de Sanidad se va a proponer para su aprobación. Bueno, es una buena medida, luego cada comunidad autónoma lo tiene que incorporar, pero que realmente, pues digamos que cosas así que se ponga como este verano en el boletín, pues al final hace, digamos, que aprietes un poco, pero realmente es insuficiente, y si hubiera habido un seguimiento del Pacto de Estado en lo que, en fin, información anual, como se tenía que haber hecho, pues no tienes que andar ahora deprisa y corriendo a ver qué pasa con esto, a ver qué... O sea, realmente el balance es bastante lamentable, o sea, no ha habido veo yo, un seguimiento estrecho, un pedirle cuentas a las comunidades autónomas de cómo se gastan los dineros, una rendición de cuentas, nadie la ha pedido. Y bueno, pues estamos en el panorama que estamos. Otro tema que me parece importante, bueno, deciros que también en mi comunidad autónoma, en Madrid, por ejemplo, el tema del título habilitante, que es importantísimo, pues tiene gracia porque antes, sin haber título habilitante, sí que se facilitaban las ayudas de mujeres a ciertas, sobre todo a cuestiones sociales, aunque no hubieran denunciado. Sin embargo, ahora el título habilitante pasa por un cuello de botella, que es la Dirección General de la Mujer. En resumen, hay menos acceso a las ayudas y se ha burocratizado más que antes. Esto, por ejemplo, pues es que esos mecanismos hay que revisarlos y hay que revisar que sean ágiles y las ayudas lleguen y no estén tan burocratizadas. Luego, otra cuestión que me parece también importante como para reivindicar, ahora que estamos preparando el 25N, también es el problema que señalaba Lidia de que los fondos no puedan ir a cuestiones estructurales, ¿no? Pues esto, por ejemplo, puede significar el funcionamiento de los centros de ayuda a las mujeres, el hecho de que haya tanta lista de espera para el apoyo psicológico, por ejemplo, que es fundamental para el empoderamiento de las mujeres, para dar las herramientas de salida. Pues esto, por ejemplo, con la escasez de apoyo psicológico que hay y menos aún para los menores, eso es un grave problema, ¿no? Bueno, pues para esto no hay dinero. O para las condiciones de plantilla de los centros que, como sabéis, están externalizados. Este tipo de situaciones, por ejemplo, también nos falta información suficiente y sobre todo en ámbitos, a lo mejor zonas rurales, en fin. Esto es un problema que para eso no se contempla nada de los fondos del Pacto de Estado. Y bueno, pues nada, que la verdad que me ha encantado este espacio de intercambio. Muchas gracias. Marta, perdona, que nos has contado eso del cribado y como no todas somos de sanidad, cuéntanos qué es lo del cribado, porfa. Vale, que están todos diciendo sí, 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 sí. Sí, el cribado es una medida que, a ver, que es una forma de que cuando vas a atención primaria, a todas las mujeres mayores de 14 años, si se dice mayores porque es cuando pasan del pediatra al médico general, pues a todas las mujeres mayores de 14 años, o bien cuando se le abre una historia, o bien preguntar cada 4 años, por ejemplo, o cada 2 años, según el protocolo que establezca cada comunidad autónoma, hay un test que se llama WAST, que son el reducido, son 2 preguntas. Las 2 preguntas son muy sencillas, pero te permite hacer un cribado, es decir, un primer, detectar unas primeras señales, digamos, de alerta. Y las 2 preguntas son, una, ¿le van bien las cosas en casa o le van bien las relaciones con su pareja, si la tiene? Y la segunda, ¿cómo resuelve los conflictos? Entonces hay 3 opciones de respuesta. Si la forma, ¿cómo resuelve? Es que ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero os lo leería. Y eso da una puntuación de 3. Si da esa puntuación de 3, entonces habría que ir a elementos de profundizar más en qué situación tiene esa mujer en casa. La cuestión de que haya un test con 2 preguntas sencillas es porque el personal de medicina de los centros de salud
tienen muy incorporado hacer el cribado, yo que sé, de cáncer colorectal, que ahora está muy en boga, o de diabetes, sin embargo, no está incorporado el hacer un cribado de violencia de género, cuando la violencia de género tiene un índice igual a la diabetes. En Madrid la violencia de pareja estaba en el 9% de la población, o sea, que es más elevado incluso que la diabetes. Pero no hay costumbre de preguntar por esto, mientras que de otras enfermedades sí. Y esto es un problema de salud pública. Entonces eso, el test que se pretende son 2 preguntas muy sencillas, que es esto, el cómo van las cosas en casa y cómo resuelve los conflictos. Si le cuesta mucho trabajo, si le es fácil dialogar, hay 3 opciones de respuesta. Si da que sí que hay problemas, entonces se iría a otro test en profundidad o a una entrevista en profundidad. Y luego ya sería esa una segunda parte donde hay que trabajar lo siguiente, que es la formación de los profesionales, no ya solo para detectar, sino para una primera atención, un primer abordaje, porque las mujeres, si por primera vez te cuentan a un profesional que en casa las cosas van mal, que está pasando por un conflicto, pues no puedes decir rápidamente, pues váyase usted, como cuando tienes un esguince y te mandan al traumatólogo. No, en violencia de género eso no funciona así. Si has hecho enganche con un profesional, ese profesional no puede decir, la deriva usted a la trabajadora social o a la responsable que lleva los casos de violencia de género. No, hay que saber cómo hacer ese enganche, porque si no, la mujer por el camino la vas a perder. Cerrar en banda. Claro, entonces hay que, junto a este test de cribado, que esa es la medida que ya digo que hay muchas comunidades autónomas que ya lo aplican, o a lo mejor no lo aplican sistemáticamente, pero sí, como os digo, cada X tiempo, cada X o un mes al año, a todas las mujeres mayores de 14 años y se hace una media. Pero bueno, un cribado es eso, es establecer un screening, un estudio de la población en un periodo determinado o de esa población diana en periodos X. Y de ahí puedes estimar, te da una información estadística de la incidencia del problema. Eso es lo primero, que ya es importante, porque al ser la sanidad el sistema más universal, en la atención primaria sobre todo, pues eso nos daría una idea muy exacta de cuál es el volumen de problemática de la violencia de género. Mientras que, y ya sabemos que de por sí la sanidad es el sistema al que más solicitan ayuda a las mujeres, lo sabemos por la macroencuesta, pero además si hiciéramos este screening seguro que las cifras se nos disparaban, ¿no? Y luego lo siguiente es lo que os digo, la medida es el screening, pero lo siguiente es hacer la formación básica, que se viene haciendo, pero hace falta que sea mucho más sistemática. Y en esto tengo que deciros la formación básica para saber evaluar hasta qué punto la situación es grave o no es grave. En función de la gravedad hay distintas pautas de actuación, ¿no? Y en función de esa gravedad, pues si hay que forzar, ya que sé, pues con esto de la denuncia, teóricamente los profesionales tienes que denunciar, pero ahí es muy importante respetar los procesos de las mujeres y que las mujeres sean ellas las protagonistas, ¿no?, de su proceso. Y luego os quería comentar que el gran problema que tenemos ahora en sanidad a partir de la pandemia, pues ha sido el cierre de los centros de salud. Todavía los centros de salud no están abiertos y claro, con la atención telefónica pues la detección se ha lastrado muy gravemente. Ese es un gran problema. Y ahora veréis que ya os lo mandaré al foro en el enlace. En sanidad que los datos van con mucho retraso porque se tienen que recoger de las comunidades autónomas y bueno, en fin. Entonces ahora se ha publicado el informe de violencia de género de la Comisión de Violencia del Consejo Interterritorial de Salud. Y son datos del último semestre del 2020 e incluye el primer semestre del 2021 para comparar un poco con cuando estábamos en periodo de COVID y post-COVID. Pero realmente la comparación no va a poder ser muy exacta porque todavía los centros de salud están cerrados. Pero bueno,
ahí, no sé si se ha colgado, me parece que ayer, en la página del Ministerio de Sanidad. Sería más interesante para nosotras a lo mejor comparar con el informe del año anterior. Pero desde luego el tema del COVID ha hecho mucho daño para muchas cosas, para el seguimiento de enfermedades crónicas, para atención a educación en la salud, pero desde luego para la detección de la violencia de género. Y perdonadme que me enrolla mucho. No, Marta, es que queríamos entender de qué iba eso y te lo Ah, agradecemos. vale, disculpadme porque yo a veces doy por hechas las cosas. Es un test que se llama WAST y ya te digo, son 2 preguntas muy sencillas porque a los profesionales que tienen 5 minutos por paciente para un montón de cosas, pues tampoco se les puede sobrecargar. Tiene que ser una herramienta muy básica a partir de la cual ahí salga una alerta. Mira, y una pregunta, se supone que él o la profesional de quien estás hablando es la médica o el enfermero, ¿no? Claro, porque la Claro, atención en los atención centros primaria. de salud es de varios profesionales. Hay enfermería, hay medicina, hay trabajadoras sociales, básicamente esto. Vale, gracias. A Pues ti. mira, yo había pedido la palabra también, pero, pero bueno, igual quiero intervenir ya Lidia, porque le han comentado muchas cosas, ¿no? Yo quería añadir algunas. Bueno, pues nada, pues lo digo, que hemos estado preguntando en Canarias, en el Instituto Canario de Igualdad, sobre el tema del gasto del dinero, sobre el tema tal, y efectivamente nos han dicho, por ejemplo, que sí que ha crecido de 2015, de 2016 ahora el número de profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia y hasta el número de servicios, ¿no? De oficinas de atención a la mujer o el número de recursos alojativos. O sea, que ha crecido, pero que todo ha sido, o sea, es curioso, con cargo o a fondos o del Cabildo o del gobierno canario, porque no han podido gastar ni un euro de lo que les ha llegado en eso. Y que nos ha dicho que el gestionar esos fondos por la forma en que llegan y cuánto llegan es una tortura, una carrera de obstáculos y una verdadera dificultad para que lleguen a traducirse en políticas efectivas, ¿no? Entonces yo en este sentido, puesto que hay compañeras que están en organizaciones no canarias o que viven fuera de Canarias, sí decirles que aquí nos da mucho disgusto que los cabildos no reciban ni un euro, o sea, porque los cabildos son aquí los que gestionan los servicios y para los cabildos cero patatero. Lo que les llega del Instituto Canario de Igualdad, después de filtrarlo, porque se lo mandan en junio y después les llega no se sabe cuándo, ¿sabe? Este follón. Y también, bueno, esa es una de las cosas de las que nos hemos enterado y también nos hemos enterado que el único avance que han conseguido las comunidades autónomas y creo que también los ayuntamientos en materia de técnica presupuestaria, después de mucho llorar al Estado, es que les dejen aplazar el gasto de manera que puedan ejecutarlo en el año siguiente y no lo pierdan, porque dices que se perdía todo por todos lados, porque no había tiempo material, ¿no? Que normalmente el dinero llega para proyectos que presenta la comunidad autónoma, pero esos proyectos son de cada consejería y el organismo de igualdad se vuelve loco convenciendo a cada consejería que haga lo suyo, pero como a la consejería correspondiente le cuesta tanto presupuestariamente, pues es disuasorio, ¿sabes? Y es como una lucha y encima con poco personal. Eso es lo que nos han contado, bueno, no sé si nos han contado más cosas, Ana Vos se acordará de más cosas que nos contaron del Instituto Canario de Igualdad, pero seguro que en todos sitios la cosa pues irá por un estilo, ¿no? Así es, Ana. Así es. Y en relación a lo que decía Encina, pues efectivamente, o sea, cuando yo os decía eh, que se cargan a los fondos del Pacto de Estado el pintar la fachada de una piscina poniendo el logo del Pacto de Estado, no era un supuesto teórico, eso es un supuesto práctico y cierto. Y claro, si entre que la gente no tiene no, yo creo que es falta de ganas, la verdad, sinceramente, y que no haya feministas al frente de las instituciones en muchas ocasiones. Pero a la falta de ganas se le suma esto que estabas comentando tú ahora mismo, Ana, que es lo que os decía antes. O sea, hay límites que no establece el pacto de Estado.
lo de que no pueda, lo de que no pueda ir a gasto estructural o que tú no puedas plantearlo en formato plurianual, no es algo que diga el pacto, es algo que se ha hecho después. Y igual que hay otras cuestiones que están exceptuadas, los gastos del fondo del Pacto de Estado no. Entonces ahí tenemos un problema muy, muy grande, que es algo que tenemos que reivindicar, pero luego, pues eso, ya os digo, hay muchas cuestiones eh, a las que se llega tarde. Comentaba ahora Marta eh, lo que nos estaba contando, ¿no? Y dice, va a ir a la próxima, pero si es que ya estamos en el año 4 y medio. Claro. Es que, Igual deberíamos, como me imagino que deberían reeditar algo parecido al Pacto de Estado, claro, así. claro, Y pues igual, teniendo en cuenta todos los incumplimientos, deberíamos reivindicar no solo de esta atacada, que metan en la puñetera ley integral todas las violencias, independientemente de que hayan leyes integrales del no sé qué y del no sé cuánto, porque ahora va a haber una ley integral para cada cosa, ¿no? Que se defina bien la violencia de género en la ley integral, ¿no? Y desde luego que en el tema presupuestario que pueda ser gasto estructural para que realmente mejoren los servicios, por Dios. claro, Y si está para mejorar la lucha contra la violencia de género, que no tengan que pencar después las comunidades autónomas o las entidades locales por su cuenta con el asunto cuando hay, ¿sabes? Cuando supuestamente ese dinero era para eso, ¿sabes? claro, efectivamente. De todas formas, quería añadir a lo que decía Sana, porque ya nos ha llegado que se ha abierto la consulta pública para la modificación de la ley integral de Sí, 2004, ¿no? Entonces, sí, lo que pretende, o lo que yo he leído que pretende la ministra es que estas medidas del Pacto de Estado se incluya se ella. haga- De todas formas, Encina, fíjate lo que te digo. Yo creo que esta apertura es un brindis al sol. Ya, ya, ya. Bien. Primero por los tiempos, pero segundo porque estamos hablando de una ley orgánica que necesita mayoría reforzada. A duras penas tienen mayoría para sacar la mitad de las cuestiones que se plantean sin ser leyes orgánicas. O sea que aportaremos y vamos a aportar, pero que ya sabemos dónde va a llegar este esfuerzo. Pero Sí, para reformar una ley orgánica también hace falta mayoría Claro, reforzada. claro. pero lo que había leído Lidia era que la ministra lo que pretende es que como queda ya muy poquito tiempo para la finalización de unos La meses, ¿verdad? institucionalización del pacto. Eso es, que en esa ley se acoplen un poco, sea la continuidad de lo que es el Sí, Pacto de sí, Estado. pero necesita mayoría reforzada. Y más luego todos los tiempos que se están gastando. O sea, fijaos, ¿desde cuándo llevan hablando de la ley de violencia sexual? Ya. No, pues ya está, o sea, ya por las noticias que yo tengo, ya está cerrado o toca por estos días cerrar el plazo de enmiendas a los partidos en el Congreso, con lo cual ya tendrán que darle para adelante, ¿no? Digo yo. No tardarán tanto en debatir las enmiendas aportadas por los partidos. Ya veremos. Uh-huh. Mm, Así que, pero bueno. Para muestra un botón y la voluntad de ir ligeritos en este asunto, no lo han demostrado. Mm, Y la primera tarea que era hacer seguimiento para ver si podían corregir o no algo o echarse mm. un volador, como decimos aquí, que es un cohete de eso, pues también la están perdiendo, ¿no? O sea, Ya. me parece que esto al final va a resultar lo que decíamos, un postureo. Que yo creo que que en este 25 tendríamos que llevarlo en todos nuestros manifiestos cuando salgamos a la calle, que no hay voluntad política, no hay intención política de acabar con la violencia, lo tenemos tan normalizado, está tan normalizado en esta sociedad patriarcal que yo creo que por muchos pactos, por muchas leyes, al final, porque claro, nadie nos creíamos que en 5 años, porque hubiese un pacto de Estado y una inversión Iba a acabar económica, la vida.
se iba a acabar la violencia, ¿verdad? Nadie nos lo creíamos, pero viendo lo que hemos visto, cómo se ha utilizado los fondos, lógicamente lo que nos han demostrado es que ni pacto ni nada de nada, es que tengamos lo que tengamos, aquí no cambia nada. Entonces, yo creo que hay que denunciarlo desde nuestras plataformas, desde donde lo tengamos, que nos escuchen bien. 6 años después, el pacto es una mentira patatera. Bueno, más que Y una... yo además, creo que- compañeras, yo una cosita es llamar la atención del retroceso que me parece a mí que está habiendo en la ciudadanía con el tema de la violencia de género, ¿eh? Porque la entrada de Vox en las instituciones se nota muchísimo. Sí. Y en la juventud, bueno, todos los informes dicen del retroceso que hay, que bueno, que piensan que esto de la violencia de género es un mito, prácticamente. Entonces sí que a mí me preocupa mucho por las dos razones. Primero, por la lentitud de las instituciones encargadas en afrontar este problema y hacer un uso y rendir cuentas de los dineros del pacto, pero luego además este otro problema, que en lugar de haberse reforzado un frente común como cuestión de pacto de Estado, que es lo que era, se ha abierto un frente con eso tremendo y en muchos gobiernos, como en el gobierno regional mío, en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues lo que ha habido un alineamiento con las posiciones de Vox, con lo cual se ha abierto ahí una fisura en la sociedad también, no solo en las instituciones, que muy grave. O sea, yo creo que hay que reflexionar sobre esto, qué tipo de mensajes hacemos, qué otras alianzas conseguimos entre otros sectores sociales que nos puedan apoyar, porque yo veo el momento de verdad bastante grave a nivel social, a nivel de cómo se está. Creo que hemos retrocedido en cuanto a la percepción social. Hemos perdido apoyo, me parece, ¿eh? Soy así de pesimista. Bueno, yo creo que eres realista, porque de verdad que esa es la descripción, desde mi punto de vista, coincido contigo con esa descripción. Sí. Ay, perdón, que no había dejado el móvil inútil. Yo creo que es así, es la pura realidad y de alguna manera hay que manifestarla en el sentido de, bueno, con ese pesimismo que ustedes transmiten de conseguir poco, pero por lo menos no dejar que se muera del todo, ¿no? Porque ya sabemos que fue un bombo y un platillo que se echaron en aquel momento. Esperábamos, la más optimista, que algo se pudiera hacer y que se enderezara el asunto. Pero como decía antes la otra compañera, se ha naturalizado tanto la violencia que ha dejado de ser algo importante a tener en cuenta por la ciudadanía, hasta el punto de que la juventud cree, como la ley de igualdad, que para qué seguimos pataleando si ya están las leyes hechas y ya no hace falta más nada que hacer. O sea, es como te hago la ley, te callas la boca y ya veremos. Que yo, aquí cuando ganas algo se dice, arráyate un millo. Entonces ellos arrayaron el millo de tirar el pacto a bombo y platillo y ahí te las dejo que te las entiendas. Y además con una duración que no es que fuera una decisión definitiva para siempre, sino, no, un tiempo, supuestamente se revisa para mejorar y seguir, pero con esta realidad no sé si van a seguir o lo van a botar a la basura. Entonces, por lo menos defender o reclamar que no se vote a la basura, más que sea como la ley de igualdad y seguir sacándole tajada poco a poco. Bueno, Bueno. mira, yo soy partidaria, más que decir, todo ha sido una mierda, todo ha sido un tal. Yo soy partidaria de un enfoque crítico que sea selectivo, ¿no? O sea, que reconozca los avances que ha habido y que ponga el acento en lo que falta. Y hacer un poco de cirugía con el tema, porque me da la impresión que decir todo es una mierda. No, Ana, no, si precisamente yo creo que yo no iba por él, todo es una mierda. Yo no se lo digo por ti, Lidia, lo digo porque a veces en la calle
¿Sabes? Porque a veces Sí, en la sino calle que vemos era, esa actitud de todo es una mierda y que eso no ayuda. O sea, lo que eso ayuda es, es el planteamiento era un pacto de mínimos y los mínimos no se han cumplido. eso. Tienen que cumplirse Ujú. y queda mucho por cumplir y Aspectos se por tiene que avanzar. hacer. Y aspectos por avanzar, ¿sabes? Y que hay, Es que- hay modificaciones legislativas que sí o sí o sí, que sí, independientemente de que no salga una reforma de la ley orgánica, vamos, porque pues deben intentarlo, e independientemente de que al final no salga, hay modificaciones legislativas menos complejas, supongo, claro, los artículos que mencionaste de la ley de claro. enjuiciamiento O sea criminal, que por cierto, para poderlo reivindicar todas a la vez, si tú tienes ese documento que nos has pasado ahora por eso, lo tienes escritito, pues igual, sí, pues nos lo mandas para difundirlo todo lo que podamos y le damos un instrumento magnífico, aunque esto es de tu autoría y te lo agradecemos, nada, vamos nada, a, no te- ¿sabes? Lo firmas tú y toda la pesca para que la gente lo sepa, pero, ¿sabes? Para que todas podamos reivindicar en cada sitio con buen fundamento, que no nos falte qué ley Sí, estatal hay que modificar y desde luego desde las comunidades autónomas más o menos estamos pendientes de las nuestras, de nuestras leyes autonómicas y sí. tal, ¿no? Y nuestras ejecuciones autonómicas, pero esa referencia que tú nos das va a ser importante. Encina. Quería preguntar, porque hablabas del SAP, del síndrome de alienación, que parece ser que la ley la ley integral de protección al menor o algo así la prohíbe, Lo ¿verdad? prohíbe. Lo prohíbe. ¿Eso ha tenido alguna modificación en leyes? Porque claro, ya también el Consejo del Poder Judicial, o quién era, no me acuerdo, también aconsejaba que no se aplicase semejante síndrome, Eso es, y pero seguía. Sí, ¿y eso cómo es, queda? claro, no está en ninguna ley, pero es lo que os decía, vale, sí, no se aplica el síndrome de alienación parental, pero ahora se saca en la figura del coordinador parental, que es lo que viene a sustituirle, o sea, es el patriarcado que siempre se reinventa Mm. y ahí sigue estando. Ya. Y se prohíbe eso y también otra medida que se ha prohibido es la visita con aquellos padres maltratadores, ¿verdad? Y Sí, eso, hay seguimiento, se sabe que eso se está produciendo, se que no. acaba, se acaba de aprobar, es que todavía no tenemos, no hay datos estadísticos. Ya. Vale, eran esas dos cositas. De lo de Encina se entiende que la prohibición de la visita, Hmm, o sea, la prohibición de la visita a maltratadores son, creo que a Condenados. maltratadores condenados, pero también, supongo, cautelarmente a los que están en proceso. O sea, también hay una prohibición cautelar, espero, porque es que si no los matan en el tránsito, antes de que los condenen, ¿sabes? Que a veces pasa. Hmm. Esa cuestión cautelar existe. Pero no estoy segura, pero te lo miro y te lo digo. Vale. Ujú. Sí, a ver qué dice en el. A ver. Ay, dice Ana Fraile que es necesario conocer en qué han invertido ayuntamientos y comunidades autónomas los fondos adjudicados a cada manifestación y hacerlo público. Es verdad, Ana, pero es súper difícil saberlo, ¿vale? O sea, es que tienes que hacer una indagación ayuntamiento por ayuntamiento para enterarte, porque, y comunidad autónoma por comunidad autónoma, ¿sabes? Indagar y resulta que hay un problema añadido, que es que cuando tú les estás preguntando cosas de las que te deben responder, las técnicas a lo mejor están apagando fuegos porque son dos para un trabajo de 20 en los institutos, en los ayuntamientos, en todas partes. Y entonces dicen, ¡ay, que no tengo tiempo, papá! ¿Sabes? Que las pillas así de esa manera cuando les estás preguntando cosas, o sea, que tienen súper buena voluntad de darte todos los datos que pueden y tal, pero que no dan abasto. Sí. Es que es una pescadilla que se muerde la cola, Sí, ¿no? pero es una pesadilla porque la tarea del seguimiento no se ha priorizado, Claro. Está claro. ¿entiendes? Y lo decía, me parece que Encina o Marta antes, que Sí. como el gobierno central tampoco ha dado ejemplo de ese seguimiento, pues es un rebote de pelota. Ah, si ellos no lo han hecho, yo porque lo voy a hacer, y entonces ni lo hace el cabildo, ni lo hace el ayuntamiento, ni lo hace nadie.
¿Y quién pide cuentas? Nosotras. ¿Y Claro. quiénes somos nosotras? Las papas fritas que siempre estamos ahí molestando, en lugar de dejar que el pacto se muera solo. Ya. No, y además que normalmente las técnicas que están trabajando ahí, las pobres, como nos reconocen como aliadas, normalmente nos contestan, intentan contestarnos, intentan darnos lo que tienen, ¿no? Pero, Claro, ¿sabes? pero es como ir a limosnear o mendigar, ¿entiendes? Cuando hay una normativa dentro del pacto que dice se establece este seguimiento para cada año tal. No solo no lo hacen al año ni a los 2, sino que ya vamos por 4 y medio, y aquí las únicas que revisan las cosas somos nosotras. Y con una fuerza de voluntad y con un desgaste energético de un montón de cosas y aguantando situaciones administrativas que no tenemos por qué aguantar, en fin, que estamos en la misma siempre, ¿no? De aquel voluntariado. Bueno, pues venga, pues vamos a llenarnos de optimismo. Eso es. La buena noticia es que Lidia nos manda el documento más detallado para que lo podamos manejar en nuestras cuestiones reivindicativas con más eficacia, cosa que agradecemos muchísimo. y nada. Muy bien. Más intervenciones, porque si no le damos un aplauso en pantalla y en todas las versiones pongan el sonido a todas para que nos oiga el aplauso. Lidia, por favor. Muchas gracias. Vale, Lidia. Genial. Un beso. Vale, Gracias, Lidia. muchas gracias. Gracias, un beso. Gracias. Gracias. Y bueno, a empezar el puente, que yo creo que las que faltaron es que empezaron antes que nosotras. Eso es. Muchas Disfrutar. gracias. Mira, y Ah, muchas gracias. felicitaciones Cuídense que vienen mucho. por el chat. Felicitaciones por el chat a montones. Venga, Gracias. Chao. Venga, hasta luego, chao. Chao. luego.